Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de dos casos de alienígenas pillados infraganti. Y es que en la historia de la ufología nos encontramos con encuentros en la tercera fase, encuentros del tercer tipo que son totalmente absurdos porque parece que esos seres estaban haciendo algún tipo de actividad y bueno, de alguna manera son pillados infraganti por testigos que se encuentran con lo imposible. El mundo de la ufología, como hemos dicho muchas veces, tiene casos increíbles, desconcertantes, y esos casos merecen estudios personalizados y programas completos. Hoy vamos a hablar de dos casos. Uno de ellos ocurre en Valensole, Francia, y el otro ocurre en Nuevo México, en Estados Unidos. Uno lo protagonizó un granjero, un campesino, y el otro un policía. Pero ambos se encontraron prácticamente con lo mismo. Gente de bien ante lo increíble. En este caso, como decíamos, lo increíble era lo mismo. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir al día 1 de julio de 1965 a la localidad agrícola de Valensole, en Francia. Aquí tenemos un granjero que se llama Maurice Massé, que se dedica a cultivar lavanda para la industria del perfume. Este hombre se levanta, bueno, pues aquel día se toma un cafecito y se dirige a los campos para empezar a trabajar. Estaba en un viñedo contiguo a uno de sus campos de lavanda y este hombre pues se empieza a echar un cigarrín, se echa un cigarro y bueno, pues está un poquito a la sombra porque ya está empezando a amanecer y de repente oye un sonido por encima de él. Él al principio pensó que era un helicóptero militar y tenemos que imaginarnos a este hombre vestido pues con sus ropas de trabajar, ahí debajo de un arbolillo, echándose un cigarro y con un sonido que ha habido alrededor de él que ha sido impresionante. Entonces se piensa que es un helicóptero militar, pero no es eso, mira para todos los lados y no hay nada, ¿no? Pero lo que sí que ve es que a unos 100 metros hay un objeto que no se parece a nada de lo que ha visto nunca en toda su vida, que más o menos tiene el tamaño de un coche, que es ovalado como una pelota de rugby, metálico y de hecho tiene como una pequeña bóveda por encima. Bueno, este objeto se mantenía sobre 6 patas que salían de una punta central y bueno, pues este hombre dice, bueno, pues estos son unos bromistas que han entrado aquí a pisarme los terrenos, ¿no? De hecho, este hombre ya hablaba de que había tenido pisadas o visitas anteriormente de alguien que le había pisado, le había estropeado algunas partes de su campo de lavanda. Entonces, de repente, pues empieza a acercarse este hombre, intentando un poco como ocultarse, pero bueno, tampoco mucho, porque no tenía mucho miedo este hombre, ¿no? Más curioso que temeroso, y entonces ve a dos seres, dos extraños seres de un tamaño muy pequeño que estaban recogiendo flores de lavanda. Bueno, estos dos seres humanoides, como decíamos, tienen poca estatura, tienen como unos rasgos asiáticos, visten un mono azulado y son muy pequeñitos, su cráneo es bastante grande y bueno, tienen como una especie de traje de color verde ceñido, como decíamos, cabezas grandes y calvas sin pelo, ojos rasgados, no tienen labios y bueno, pues cuando este hombre empieza a acercarse, estos dos seres se percatan de su presencia y se asustan los dos seres. De hecho, se asustan tanto que se echan la mano a la cintura en donde llevan como una especie de cilindros pequeños en una, bueno, una especie de cinturón. Entonces, cuando Maurice Massé se está acercando cada vez más a estos seres, y estos seres que están en guardia, guardando el paso, pues resulta que uno de ellos saca uno de los cilindros y le dispara como una especie de rayo, le dispara como una especie de haz de luz, de láser, no sabe muy bien explicarlo Maurice Massé porque, bueno, este hombre no tenía la capacidad científica como para explicar lo que le había pasado, ¿no? Pero él vio como una especie de luz, una coloración como rojiza y que le daba en el cuerpo y había salido claramente de uno de los cilindros de uno de los dos seres que estaban enfrente de él protagonizando algo imposible. Estaban a unos 20 metros. El problema fue que Maurice Massé se dio cuenta de que aquellos seres no eran seres humanos en el mismo momento en el que de repente su cuerpo se paralizó completamente. Incluso, si no recuerdo mal, él, incluso su perrillo que tenía también y que llevaba para estar en el campo, también estaban los dos petrificados sin poder moverse.
Massé dijo que no estuvo asustado en ningún momento y que creía que esos seres no mostraron animosidad o negatividad hacia él, pero le habían disparado, cosa que yo siempre he pensado que este hombre estuvo bajo un control mental para que no se asustase ante lo que estaba ocurriendo. Bueno, la escena que este hombre describe es espectacular, son dos seres que él evidentemente describe claramente como extraterrestres delante de él y él no se puede mover, solamente puede mover los ojos y respirar. Es decir, los ojos los puede mover, lo que sería los iris, y puede respirar, nada más, no puede hacer nada más. Entonces, aproximadamente un minuto después, estos dos seres se meten hacia el interior de este objeto por una pequeña abertura que hay en la parte inferior y bueno, pues se embarcan en la nave y despegan a una velocidad increíble. Y Maurice Massé se queda con su cuerpo pegado e incrustado al suelo durante nada más y nada menos que 15 minutos sin poder moverse. Bueno, Massé a los 15 minutos de estar él y además viendo a su perro que también estaba paralizado, pues ya empieza a desentumecerse a los 15 minutos, bueno, ya un poco asustado por lo que le había pasado, ¿no? Es decir, bueno, es increíble lo que me ha pasado, me he quedado petrificado 15 minutos después de ver esto, ¿no? Entonces, cuando Maurice Massé se vio libre de su parálisis nerviosa y de su parálisis física y muscular, pues se va corriendo a Valensole y va directamente a informar del tema a las autoridades, un hombre que bueno, pues que iba con la verdad por delante y que no le encontraron ningún tipo de contradicción en su relato. Los gendarmes, la gendarmería, pues estaban escuchándole todo lo que le había pasado y asombrados, pues abrieron un parte policial y comenzaron las pesquisas yendo después al lugar donde se había producido aquel aterrizaje de aquel ovni con forma de balón de rugby. Maurice Massé le dio tiempo a hablar también con sus amigos porque estaba el hombre bastante nervioso en aquel momento y los amigos pues nada, pues no encontraron ningún tipo de fallo en su versión y le creyeron en todo momento. Este hombre estaba contando la verdad o lo que él consideraba que había sido su verdad. Entonces, bueno, cosas interesantes de este caso es que las autoridades, bueno, pues no encontraron, como decíamos, contradicción ninguna y de hecho cuando vieron el terreno encontraron huellas. En esas huellas la tierra estaba muy dura y se desmenuzaba muy fácilmente. Además, hicieron una serie de análisis de la tierra encontrada en esas huellas, en esas hendiduras, y resulta que encontraron que esa tierra tenía un alto contenido en calcio de manera anormal con respecto a las muestras de la tierra de la zona. Bueno, al lugar también se aproximó un grupo de investigación de fenómenos aéreos, el grupo GEPAN, comandado por Aimé Michel, que es uno de los ufólogos más importantes de Europa, de toda la historia. Y bueno, pues cotejaron con el testigo todos todos los detalles y de hecho hablaron de que el peso del objeto había tenido que ser enorme para dejar la profundidad de las huellas que tenían y que aparecían ahí en el terreno, ¿no? En su expediente hablaban también de que había una humedad dentro de las huellas que no se correspondía con precipitaciones que pudiese haber habido en la zona, ya que llevaban bastantes días y bueno, pues casi un mes entero sin llover, ¿no? ¿De dónde salía el agua de las huellas que había dejado aquel objeto? Por otra parte, en aquella zona la lavanda no prosperó. En toda la huella que dejó aquel ovni con forma de balón de rugby, pues no volvió a crecer la lavanda. Algo que fue estudiado durante 30 años por el GEPAN y bueno, pues aquel terreno se quedó yermo hasta que bueno, pues prácticamente tuvieron que escarbar toda la tierra de la zona con una grandísima profundidad para poder removerlo y poder volver a plantar allí, ¿no? Una cosa que es muy curiosa es el hecho de que intentaron hacer bueno, pues plantaciones artificiales e incluso remover la tierra con algunas azadas y tal, ¿no? Para intentar que aquello fuese fértil y no lo consiguieron hasta que 30, 40 años después, pues se tuvo que remover toda la tierra con una gran profundidad, como decíamos, ¿no? Bueno, Maurice Massé se quedó
impactado con todo lo que le ocurrió y de hecho empezó a mostrar síntomas de dolores de cabeza y de mareos inmediatamente después de la experiencia, ¿no? Lo que pasa es que a partir de que los días comenzaron a pasar después de esa experiencia, Maurice Macé empezó a tener dolores más fuertes y de hecho pasó de dormir apenas 5 horas y media al día a tener que dormir más o menos 2/3 del día, es decir, más de 16 horas todos los días. Era una especie de, una suerte de narcolepsia, podemos decir, y esto además fue corroborado por un equipo médico que estuvo realizando, bueno, pues algunos análisis de sangre y estuvo estudiando, pues qué es lo que le había pasado a este pobre hombre, ¿no? Resulta que las conclusiones que llegaron tanto el GEPAN como la Gendarmería francesa es que este hombre había estado expuesto a una especie de fuerte campo electromagnético generado de forma artificial. Y de hecho hay otra cosa muy curiosa en este caso, que es que Maurice Macé dice que algo le ocurrió además de toda esta parálisis que jamás le contará a nadie, ni a su mujer, ni se lo contó a los del GEPAN, ni se lo contó a los de la Gendarmería, jamás se lo contará a nadie y se llevaría el secreto a su tumba. ¿Qué le ocurriría a Maurice Macé en aquellos momentos, en esos 15 minutos en donde estuvo en parálisis? ¿Qué le ocurrió antes de esa parálisis? Bueno, pues eso es algo que realmente no podremos saber en la ufología porque y los investigadores siempre nos hemos quedado con ganas de saberlo, ¿no? Bueno, hay un nexo de unión porque resulta que Maurice Macé, con el paso de los años, se enteró de que un año antes había ocurrido algo similar con un policía de Nuevo México llamado Lonnie Zamora. Este hombre se quedó impresionado porque Lonnie Zamora, en Socorro, Nuevo México, le había ocurrido exactamente lo mismo. Lonnie Zamora protagoniza un evento similar el día 24 de abril de 1964 en un momento en el que está haciendo una persecución con su coche de policía a un coche que va a una gran velocidad. Algunos testigos dicen que era un coche, otros testigos dicen que era una motocicleta. El caso es que Lonnie Zamora va persiguiendo a alguien que se ha saltado el límite de velocidad y de repente oye también un ruido que además él lo interpreta como un rugido, así es como lo comenta él, ¿no? Como un rugido de todo el cielo, un poco similar a lo que vemos por ejemplo en los casos de las famosas trompetas del apocalipsis, ¿no? Este fenómeno Hume, ¿no? Bueno, este rugido no es una explosión, no es un jet, este hombre es un policía, ya sabe, es un agente de campo, estaba muy acostumbrado a escuchar sonidos de la naturaleza, sonidos de aeródromos, y no suena como nada que ha escuchado nunca, ¿no? Y de hecho habla de que pasa de una alta frecuencia a una baja frecuencia, y luego se detiene. Rugió más o menos durante unos 10 segundos. Bueno, pensó que podría tratarse, por la reverberancia del sonido, con un depósito de dinamita que podría haber estallado. Y de hecho abandonó la persecución que tenía y se dedicó a investigar por el terreno. A medida que se aproximaba a una zona, a una pequeña colina, de repente este hombre vio una llama de color naranja azulado, como si estuviese aterrizando pues prácticamente sobre la colina que estaba delante de él. Y yo les quería comentar que esa visión que tuvo Lonnie Zamora, yo sé exactamente de lo que está hablando, además de por vídeos que he visto, pues grabaciones en diferentes partes del mundo, es que yo mismo fui testigo, con unos 11 o 12 años, de un avistamiento muy similar al que tuvo Lonnie Zamora en Valencia, en la costa de Valencia. Y sé exactamente qué es ese color anaranjado y azulado al que hacía referencia como esa forma de llama. Bueno, continúo con la historia. Al llegar a la colina, Zamora observa un objeto refulgente que está parado fuera del camino. Él lo ve bajar y se acerca con el coche y lo ve parado a unos 183 metros de distancia. Pero sí que es cierto que cuando él ve al objeto bajar, tiene el sol de cara y no lo puede ver muy bien. Son las 6 menos cuarto de la tarde y no lo puede ver exactamente bien. Pero ya sí que lo puede ver bien cuando está a 183 metros, ya con el coche parado. Y de hecho, pues es curioso porque este hombre sale del coche, se le caen las llaves del
coche, se da con el guardabarras, es decir, tiene una escena de que se ha puesto un poco nervioso, pero sobre todo porque no sabe lo que es, cree que puede ser un accidente, e incluso llega a hablar con la estación de radio y dice que es posible que tenga un accidente de coche o un accidente aéreo que no sabe muy bien determinar y que se va a acercar a verlo, ¿no? Entonces este hombre empieza a acercarse y observa a dos pequeños seres, idéntico al caso de Maurice Massé, con unos monos, en este caso blancos, sin pelo, estos dos seres, bajitos, que están pues al lado de ese objeto, que empieza a fijarse en las proporciones. Son unos 5 metros de largo y además también con forma de balón de rugby, y además lleva como una enseña, un símbolo que no pertenece a ninguna fuerza aérea conocida. Bueno, este hombre se aproxima y ya tiene cierto miedo porque ya ve que esto que está ocurriendo no es normal, y bueno, pues básicamente lo que ocurre es que esos dos seres se alertan de que está él allí, y en este caso no le dan ningún flashazo de luz ni le dejan en parálisis, que hubiese sido muy desagradable para Loni Zamora, y lo que hacen es se meten en el interior del objeto y salen disparados para arriba. Bueno, según parece, el objeto se elevó con una columna llameante, otra vez de color naranja y azul, y bueno, hay un momento en el que Loni Zamora ve como que el objeto se para en el cielo y comienza a avanzar horizontalmente hacia una colina que también estaba colindante con la otra, ¿no? Es decir, que llega un momento en el que el objeto no se va disparado para el cielo, sino que se eleva su posición y busca otra posición. Eso es lo que ocurre, ¿no? Bueno, cuando ocurre el ascenso, Loni Zamora habla de que estaba muy asustado de los rugidos, ¿no? Porque le impresionaba mucho el sonido de aquel objeto, y decía que lo vio alejarse de él, ¿no? Loni Zamora habló con sus superiores y sus superiores hicieron una investigación en el terreno, ¿no? En aquella investigación aparecieron otra vez huellas en la arena, de hecho 4 huellas muy claras y muy delimitadas en la arena, y señales de quemaduras en la vegetación próxima. De hecho se hallaron rastros en la cercanía que parecían pisadas de aquellos entes, pisadas muy pequeñitas, como si fuesen de niños, ¿no? de un tallaje muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, evidentemente la policía llamó a las Fuerzas Armadas, porque esto parecía competencia prácticamente de las Fuerzas Armadas, y hubo diferentes investigadores, como por ejemplo los del proyecto Libro Azul, o incluso el propio Ray Stanford, que vio un objeto similar en pleno vuelo poco después, y que estuvieron haciendo diferentes pesquisas. Incluso llegó a pasarse por allí el doctor Allen Hynek, Joseph Allen Hynek, que habló de que el encuentro de Loni Zamora fue uno de los mejores, si no el mejor encuentro en la tercera fase de la historia de los Estados Unidos, en donde se podían observar las huellas. Bueno, a Joseph Allen Hynek también hay un detalle curioso, que es que le pareció ilógica la elección del aterrizaje por parte de aquel ovni, como si fuese lógico cualquier aterrizaje de un ovni en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué tipo de información estaría manejando Joseph Allen Hynek? Bueno, la prensa se enteró, aparecieron los reporteros de Associated Press, de United Press, y de alguna manera pues la localidad de Socorro, Nuevo México, prácticamente se convirtió como en un nuevo Roswell, ¿no? Estamos en el año 1964. Entonces, hubo una serie de pesquisas, y lo cierto es que con el paso de los años, de hecho en el año 1968, un físico y ufólogo llamado James McDonald explicó que de una manera muy sucinta, una mujer llamada Mary Mays, de la Universidad de Arizona, le comentó, y no quería además tampoco tener mucha publicidad esta señora, que ella había recibido muestras de arena para su análisis por parte de las fuerzas aéreas. Es decir, como si la Universidad de Arizona hubiese tenido algún tipo de investigación oficial en relación con aquel caso, y los resultados se tenían que pasar directamente a las fuerzas aéreas. Bueno, ella hablaba de que la arena, los gránulos de arena estaban anormalmente secos, con un 0% de humedad, cosa que no podía ser posible en aquella zona, y además encontraron evidencias de radiación, además de
dos sustancias orgánicas que jamás pudieron identificar. Luego, por otra parte, aparecía una sustancia gelatinosa que era una especie de arena que había pasado a un estado vítreo, es decir, había tenido tanto calor como para que se hubiese fundido la sílice bueno, pues de la arenilla, ¿no? que había allí, ¿no? Bueno, otra cosa interesantísima es que se pudo calcular la velocidad del objeto conforme a las explicaciones que había dado Loni Zamora, y los datos fueron espectaculares. El ascenso no duró más de 20 segundos, pero es que resulta que Loni Zamora expuso que aquel objeto llegó a recorrer 6 kilómetros en 20 segundos. Bueno, según algunas pesquisas y diferentes, testimonios, también de otros testigos, llegaron a las conclusiones de que aquel objeto había tenido una velocidad de 1738 kilómetros por hora, y esto lo calculó la Fuerza Aérea. Por otra parte, el ascenso que tuvo aquel objeto tuvo que tener ni más ni menos que 48 metros por segundo al cuadrado, es decir, 5 veces la gravedad de la Tierra. Bueno, todos estos valores, por supuesto, excluyen la posibilidad de que todo esto fuesen globos o helicópteros. No se encontraron tampoco evidencias de restos de cohetería, es decir, de hidrocarburos quemados, que quedarían pues los residuos en la arena, ¿no? Como vemos, por ejemplo, cuando sube un cohete al espacio o se lanza un misil, ¿no? Bueno, otra cosa interesante es que Zamora expuso que aquel objeto carecía de alas o de estructuras externas, lo que, por supuesto, tiene que eliminar cualquier tipo de aparato manufacturado, incluso en los proyectos secretos de los Estados Unidos. Bueno, este hombre acabó muy harto, Loni Zamora, de todo esto, acabó pues prácticamente pasando del tema, no quería hablar con la prensa, no quería hablar con las fuerzas aéreas, y murió el día 2 de noviembre de 2009 en Socorro, Nuevo México, de un ataque al corazón, después de haber incluso dejado su puesto de policía, ¿no? A mí me interesa bastante el hecho de que ambos casos están muy relacionados, dos seres, el mismo tipo de objetos, en uno hay una interacción y en el otro no. Es decir, en uno hay pues una situación de parálisis y un ataque por parte de esos seres, y en el otro pues hay una huida, ¿no? Pero, ¿qué estarían haciendo aquellos seres? Porque yo puedo entender que puede haber una recogida biológica, igual que los astronautas cuando estamos en la Luna, pues nada, pues cogemos rocas y las traemos a la Tierra, ¿no? Pero para coger flores algo estaría, es como una especie de obra de teatro, ¿no? En donde yo entiendo que aquellos seres están interaccionando con el subconsciente del testigo, y de alguna manera el testigo ve algo así como una proyección, pero aquellos seres fueron pillados infraganti haciendo otra cosa. Eso es lo que yo entiendo y es la hipótesis que yo he perseguido durante todos estos años, ¿no? Por otra parte, ¿por qué Maurice Massé no pudo dormir perfectamente después de la experiencia que tuvo? No podemos saber si a Loni Zamora le pasó lo mismo, ¿no? Pero sobre todo porque se cerró mucho todo ese tema en Estados Unidos. Pero en Francia, en Valensole, aquel hombre tuvo un seguimiento médico, y la verdad es que el tema de los dolores de cabeza, básicamente los síntomas de haber estado expuesto a un campo electromagnético, las huellas de ambos casos, y sobre todo el enigma de por qué Maurice Massé tenía que dormir tanto, y sobre todo qué le pasó, que se llevará ese hombre a su tumba. Desconozco si está vivo a día de hoy este hombre, ¿no? Pero ¿qué le pasaría a ese hombre para ocultárselo a su mujer, a la policía, a sus mejores amigos? Algo le ocurrió y nunca lo ha contado, ¿no? Y eso quedará siempre como un gran misterio, ¿no? De estos extraterrestres pillados infraganti, pues podemos quedarnos con lo que queramos, pero creo que son casos que son prácticamente idénticos. Uno tuvo interacción y el otro no, pero sin duda dejaron marcadas las vidas de todos aquellos que se acercaron al caso, tanto las personas que lo protagonizaron como las personas que lo investigaron. Y sin duda alguna, seguramente pues también deje algo de pozo en nosotros, en mí que estoy contándolo, y en ustedes que están escuchándolo. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.
ahí debajo de un arbolillo, echándose un cigarro y con un sonido que ha habido alrededor de él que ha sido impresionante. Entonces se piensa que es un helicóptero militar, pero no es eso, mira para todos los lados y no hay nada, ¿no? Pero lo que sí que ve es que a unos 100 metros hay un objeto que no se parece a nada de lo que ha visto nunca en toda su vida, que más o menos tiene el tamaño de un coche, que es ovalado como una pelota de rugby, metálico y prácticamente con lo mismo. Gente de bien ante lo increíble. En este caso, como decíamos, lo increíble era lo mismo. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir al día 1 de julio de 1965 a la localidad agrícola de Valensole, en Francia. Aquí tenemos un granjero que se llama Maurice Masset, que se dedica a cultivar lavanda para la industria del perfume. Este hombre se levanta, bueno, pues aquel día se toma un cafecito y se dirige a los campos para empezar a trabajar. Estaba en un viñedo contiguo a uno de sus campos de lavanda y este hombre pues se empieza a echar un cigarrín, se echa un cigarro y bueno, pues está un poquito a la sombra porque ya está empezando a amanecer y de repente oye un sonido por encima de él. Él al principio pensó que era un helicóptero militar y tenemos que imaginarnos a este hombre vestido pues con sus ropas de trabajar. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de dos casos de alienígenas pillados infraganti. Y es que en la historia de la ufología nos encontramos con encuentros en la tercera fase, encuentros del tercer tipo que son totalmente absurdos porque parece que esos seres estaban haciendo algún tipo de actividad y bueno, de alguna manera son pillados infraganti por testigos que se encuentran con lo imposible. El mundo de la ufología, como hemos dicho muchas veces, tiene casos increíbles, desconcertantes, y esos casos merecen estudios personalizados y programas completos. Hoy vamos a hablar de dos casos. Uno de ellos ocurre en Valensole, Francia, y el otro ocurre en Nuevo México, en Estados Unidos. Uno lo protagonizó un granjero, un campesino, y el otro un policía, pero ambos se encontraron